David perdona la vida de Saúl. Los habitantes de Zif fueron a Gabá a ver a Saúl y le dijeron: David está escondido en la colina de Jaquila, frente al desierto. Entonces Saúl se puso en marcha acompañado de 3000 de los mejores soldados israelitas y se fue al desierto de Zif en busca de David. Acampó en la colina de Jaquila que está junto al camino y frente al desierto. Pero David, que estaba en el desierto, se dio cuenta que Saúl lo había seguido hasta allí, así que envió espías para saber hasta dónde había llegado Saúl. Después se fue hasta el lugar en que Saúl había acampado y se fijó en dónde dormía Saúl y Abner, el hijo de Ner, que era el jefe del ejército de Saúl. Resultó que Saúl dormía dentro del campamento, rodeado de su gente. Entonces David habló con Ahimelech, el hitita, y con Abisai, que era hijo de Sarbia y hermano de Joab, y les preguntó: ¿Quién está dispuesto a bajar conmigo al campamento para llegar hasta Saúl? Yo bajaré contigo, respondió Abisai. Aquella misma noche, David y Abisai fueron al campamento. Saúl estaba durmiendo dentro del campamento y a su cabecera tenía su lanza hincada en tierra. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Dios ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo. Déjame que lo mate ahora y que lo clave en tierra con su propia lanza. Un solo golpe será suficiente. Pero David contestó: No lo mates, pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor quedará sin castigo. Juro por el Señor que él será quien le quite la vida, ya sea que le llegue la hora de la muerte o que muera al entrar en combate. Que el Señor me libre de intentar matar al rey que él ha escogido. Así que toma la lanza que está a su cabecera y la jarra del agua y vámonos. De esta manera, David tomó la lanza y la jarra de agua que estaban a la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio ni oyó. Nadie se despertó, porque todos estaban dormidos, pues el Señor hizo que cayeran en un profundo sueño. Después, David pasó al otro lado del valle y se puso sobre la cumbre de un monte a cierta distancia. Entre ellos quedaba un gran espacio. Entonces David llamó en alta voz a Abner y al ejército: «¡Abner, contéstame!». Abner respondió: «¿Quién eres tú para gritarle al rey?». David dijo: «¿No eres tú ese hombre a quien nadie en Israel se le puede comparar? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor rey? Uno del pueblo ha entrado con intenciones de matarlo. No está bien lo que has hecho. Yo les juro por el Señor que ustedes merecen la muerte, pues no han protegido a su señor el rey, que el Señor ha escogido. Busca la lanza del rey y la jarra de agua que estaban en su cabecera, a ver si las encuentras». Cuando Saúl reconoció la voz de David, exclamó: «Pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla». Y David contestó: «Sí, majestad, soy yo. Pero ¿por qué persigue su majestad a este servidor suyo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he cometido? Yo le ruego a su majestad que escuche a este siervo suyo. Si es el Señor quien ha puesto a su majestad en contra mía, ojalá acepte una ofrenda. Pero si es cosa de los hombres, que el Señor lo maldiga, porque me ha arrojado ahora de esta tierra, que es del Señor, con lo cual me empuja a servir a otros dioses. Yo no quisiera que mi sangre fuera derramada lejos de la presencia del Señor, pero su majestad ha salido en busca de una pulga y me persigue por los montes como una perdiz». Entonces Saúl dijo: «David, hijo mío, reconozco que he pecado. Me he portado como un necio y he cometido un gran error. Pero regresa, que no volveré a buscar tu mal, ya que en este mismo día has mostrado respeto por mi vida». David le contestó:
Aquí está la lanza de su majestad. Que venga uno de los criados a recogerla, y que el Señor recompense a cada cual según su lealtad y sinceridad. Aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos, no quise alzar mi mano contra el rey que él ha escogido. Y así como hoy he respetado la vida de su majestad, así quisiera el Señor respetar la mía y me libre de toda angustia. Saúl exclamó entonces: Bendito seas, David, hijo mío. Tú emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo. Después de esto, Saúl regresó a su casa y David siguió su camino. David en territorio filisteo. Sin embargo, David pensaba: tarde o temprano Saúl me va a matar. Por eso, lo mejor que puedo hacer es huir al país filisteo, para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos. Y así David y los 600 hombres que le acompañaban se pusieron en camino para ponerse al servicio de Aquis, hijo de Maoc, y el rey de Gat. David y sus hombres vivieron en Gat con Aquis, cada cual con su familia. David se llevó a sus 2 mujeres, Ahinoam, la de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel. Cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Y David le dijo a Aquis: Si su majestad tiene a bien favorecerme, le ruego que me conceda vivir en alguna de las ciudades del país, pues no está bien que este servidor suyo viva con su majestad en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquis le dio la ciudad de Siclag. Por eso, hasta la fecha, Siclag es parte del reino de Judá. David vivió durante 1 año y 4 meses en territorio filisteo, y salía con sus hombres a saquear a los de Gesur, Geser y Amalec, que habitaban en aquella región desde Telaim, en la dirección de Shur, hasta Egipto. Atacaba aquella región y no dejaba vivo hombre ni mujer. Además, se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y hasta la ropa. Después volvía a donde estaba Aquis, y éste le preguntaba: ¿Qué pueblo has saqueado hoy? Y David le contestaba: al sur de Judá, o al sur de Jeramel, o al sur del territorio de los quinitas. David no dejaba hombre ni mujer con vida para evitar que fueran a Gat y dieran aviso de lo que él hacía. Todo el tiempo que vivió en tierra filistea lo hizo así. Y Aquis confiaba en David y pensaba: David se está volviendo odioso a Israel, y así será siempre mi servidor. Por aquellos días, los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel, y Aquis dijo a David: Como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a campaña. David le respondió: Muy bien, ahora va a saber su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En ese caso, contestó Aquis a David: Te nombraré jefe permanente de mi guardia personal. Saúl y la adivina de Endor. Para entonces ya Samuel había muerto, y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales: busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta.
y sus oficiales le respondieron: «En Endor hay una mujer que invoca a los muertos». Saúl se disfrazó vistiéndose con otra ropa y, acompañado por 2 hombres, fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo: «Te ruego que me adivines la suerte y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga». La mujer respondió: «Tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida?». Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo: «Te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto». «¿A quién quieres que haga venir?», contestó la mujer. «Llámame a Samuel», dijo Saúl. De repente, la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl: «¿Por qué me has engañado? ¡Tú eres Saúl!». Pero el rey le dijo: «No tengas miedo. ¿Qué has visto?». «Veo un dios que sube de la tierra», contestó la mujer. «¿Qué aspecto tiene?», preguntó Saúl. «Es un hombre anciano, vestido con una capa», respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel: «¿Para qué me has molestado haciéndome venir?». Saúl respondió: «Es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos, y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me indiques lo que debo hacer». Samuel le contestó: «¿Por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos». De pronto, Saúl cayó al suelo cuán largo era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel que se desmayó. Para colmo, no había comido nada en todo el día, ni en toda la noche. Al ver la mujer que Saúl estaba tan aturdido, se acercó a él y le dijo: «Esta servidora tuya ha atendido tu petición. Jugándome la vida, he obedecido tus órdenes, así que ahora te ruego que me hagas caso. Te voy a servir un poco de comida para que te reanimes y puedas seguir adelante». Pero Saúl no quería comer, pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al fin aceptó. Enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama. Mientras tanto, la mujer mató un becerro gordo que tenía en su casa y amasó harina para cocer unas tortas sin levadura. Luego le llevó esto a Saúl y a sus oficiales, los cuales, después de haber comido, se despidieron y aquella misma noche se fueron. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el manantial que está en Jezreel. Y cuando los jefes filisteos avanzaban por compañías y batallones, David y sus hombres marchaban con Aquis en la retaguardia. Entonces los jefes filisteos le preguntaron a Aquis: «¿Qué hacen aquí estos hebreos?». Aquis les respondió: «Este es David, que era el oficial de Saúl, rey de Israel, pero ha estado conmigo durante algunos años y desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy no he encontrado en él ninguna falta.
Pero los jefes filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: «Pues ordénale que se vaya al lugar que le has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate». La mejor manera que él tendría de quedar bien con su señor sería presentándole las cabezas de estos soldados. Este es el mismo David de quien cantaban en las danzas: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Entonces Aquis llamó a David y le dijo: «Tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre recto, y me ha gustado mucho la forma en que te has portado en el campamento. No he encontrado nada malo en ti desde el día en que viniste a verme, pero no les caes bien a los jefes filisteos, así que regresa ahora tranquilo para no hacer nada que les desagrade». David le contestó: «¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha visto en mí su majestad en todo este tiempo que no me deja luchar contra sus enemigos?» Aquis respondió: «Yo estoy seguro de que eres tan bueno como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han decidido que no entres con nosotros en la batalla. Por lo tanto, tú y los servidores de tu señor que han venido contigo se levantarán mañana en cuanto amanezca y emprenderán el regreso». Así pues, David y sus hombres se levantaron al día siguiente por la mañana y regresaron al país filisteo, mientras que los filisteos avanzaban hacia Jezreel. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido Negev y atacado Siclag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las 2 mujeres de David, a Ahinoam, la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: «Por favor, tráeme el efod». En cuanto Abiatar llevó el efod a David, éste consultó al Señor y le preguntó: «¿Debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla?». Y el Señor contestó: «Persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros». Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. Dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uva pasas. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David: «¿Quién es tu amo? ¿De dónde vienes?». El egipcio respondió: «Soy egipcio, criado de una malecita, pero hace 3 días mi amo me abandonó porque caí enfermo. Pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los cereteos y de los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siclag». «¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones?», le preguntó David. Y el egipcio contestó: «Si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos».
y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado. Rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que les habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que debían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo: «No hagan eso, amigos míos, después de todo lo que el Señor nos ha dado, y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos habían atacado. En este caso, nadie va a darle la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla». Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siclag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que había quitado al enemigo, junto con este mensaje: «Aquí tienen ustedes este regalo, que es parte de lo que le quité a los enemigos del Señor». Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa y en Racar, y también a los que estaban en las ciudades de Jeramet, en las ciudades de los Kenitas, y en Jorma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. Saúl y sus hijos mueren en la guerra. Los filisteos atacaron a Israel, y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte de Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. Y luego concentraron todo su ataque sobre Saúl. Y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas: «Saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo». Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y al este del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Entonces les cortaron la cabeza y les quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo
en el templo de sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes y después de haber caminado durante toda la noche, tomaron de la muralla de Bet-San los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Jabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus restos en Jabes, debajo de un árbol. Después de esto, guardaron 7 días de ayuno.